Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este acto de celebración del 10º aniversario de Diario Pharma y antes de empezar o para comenzar le pido a la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Eloisa del Pino, que nos acompañe y nos dé la bienvenida. Buenas tardes a todos y a todas, queridos amigos, algunos de ya hace muchos años, como María, y otros de los que estáis aquí, que en mis vidas pasadas también he coincidido con vosotros. Es un placer que estéis todos aquí hoy en la Casa de la Ciencia, el CSIC. Como sabéis, permitirme este minuto de publicidad, el CSIC es el mayor organismo científico de nuestro país. Somos 17.000 personas que trabajamos en todas las áreas del conocimiento humano y estamos en todo el territorio nacional. En todas las comunidades autónomas hay al menos un centro del CSIC. Trabajamos en todas las áreas del conocimiento humano, pero es verdad que uno de nuestros fuertes, hacemos investigación espacial, oceanográfica, tenemos 7 barcos, por ejemplo, pero uno de nuestros fuertes es la investigación en temas de biomedicina y biotecnología. Y siempre nos ha importado mucho el tema de la salud pública en particular, ¿no? Y yo creo que en el CSIC podría poneros muchísimos ejemplos de los proyectos de investigación que llevamos a cabo en relación con cada una de las funciones de la salud pública. Desde, por supuesto, todos los temas de vigilancia de la salud. Por ejemplo, tenemos reunidos a todos los investigadores del CSIC en lo que llamamos nosotros la Plataforma Interdisciplinar Salud Global, que está formada por más de 175 grupos de investigación en todo el país y que ha tenido un papel muy relevante y sigue teniéndolo en todo lo que tiene que ver con epidemias y pandemias y está siempre atenta a todos los retos que podemos tener. Tenemos incluso un proyecto de ciencia ciudadana que es famoso en muchos países ya y ha obtenido muchísimos premios internacionales, que es Mosquito Alert, también para identificar este tipo de riesgos. Hacemos mucho trabajo en todo lo que tiene que ver con prevención y promoción de la salud. Hacemos alrededor de 15.000 actividades de ciencia ciudadana y divulgación científica todos los años y muchas tienen que ver con temas de nutrición, con temas de prevención de las enfermedades, etcétera. También, por supuesto, que deciros en el ámbito de la investigación en la que somos muy fuertes. Somos la tercera institución científica de Europa y la 6ª del mundo. Y en temas en concreto de biomedicina, no solo hacemos la típica investigación en biomedicina, sino que también desde áreas como la física o como la ciencia de los materiales trabajamos en equipamientos diagnósticos, en metodología de diagnóstico y terapias avanzadas y también en producción de medicamentos. Y después, en nuestro plan de biomedicina, queremos estar presentes también en todas las políticas públicas y como cosas originales que contaros, acabamos de poner en marcha la fagoteca One Health, precisamente para luchar contra la resistencia microbiana, para tener a disposición fagos, virus que puedan infectar a las bacterias y tratarlos tanto en salud animal como en salud humana. Y acabo de entregar al secretario de Estado y a algunas de las personas que me acompañan en la sala de autoridades algunos de nuestros informes de Science for Policy, Ciencia para las Políticas Públicas Sanitarias. Nada más, simplemente contaros un poco qué es el CSIC y daros la bienvenida. Y si me permitís, para saber un poco más del CSIC, un breve vídeo que os cuenta cómo es nuestra institución. Gracias a todos. ¿Cuántas ciencias existen? Por supuesto, las ciencias formales, las naturales, las humanas o las sociales. Pero más allá de estas categorías, existen las ciencias que marcan hitos y revoluciones. Las que expanden los confines de nuestro conocimiento y mejoran nuestras sociedades. Pero, ¿cuál es nuestra ciencia? La misma que la declara, que explora el mundo con la curiosidad de un físico de partículas. La misma curiosidad que ayudará a algunos a volver a caminar, a Luisa a vivir y a todos a soñar en un futuro en el que solucionaremos los grandes retos ambientales. La que ayuda a nuestros políticos y da soporte a todas las empresas, desde las pequeñas a las no tan pequeñas. La ciencia que llega a los confines del planeta y del espacio. La ciencia de las grandes ocasiones
y la de las ocasiones que más lo requieren. La ciencia que es posible gracias a todos y cada uno de nuestros esfuerzos, desde los más evidentes a los más discretos. La ciencia de nuestro país y de más allá de nuestras fronteras. Por eso, más allá de las disciplinas, los nombres y las categorías, para nosotros solo existe una ciencia. Tu ciencia, nuestra ciencia. La ciencia para la humanidad. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas es la mayor institución pública de investigación de España. Su objetivo es impulsar el progreso científico para mejorar las condiciones de vida de la población y del planeta. El CSIC cubre todas las disciplinas científicas, tiene presencia en todas las comunidades autónomas, Roma, Bruselas y la base antártica. El CSIC cuenta con 124 centros e institutos y más de 17.000 personas que impulsan la investigación. Ciencia para la humanidad. Bueno, me voy a poner en el atril. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a este acto que supone el cierre de todo un año en el que hemos venido celebrando el 10º aniversario de Diario Farma. Agradecer a Eloísa del Pino sus palabras y que nos haya acogido en este magnífico escenario. Muchas gracias también a todos los que nos acompañáis hoy, todos amigos, gestores, políticos, sanitarios, representantes de colegios de farmacéuticos y otras instituciones sanitarias y farmacéuticas, así como sociedades científicas, profesionales, industria, pacientes y todos aquellos que habéis querido estar hoy aquí acompañándonos. Quiero dar un agradecimiento especial, por supuesto, a la directora del Departamento de Salud Pública del Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, María Neira, y también al secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, y al consejero de Salud del País Vasco, Alberto Martínez. Los tres, además de acompañarnos hoy en esta celebración, van a darnos luz acerca de un aspecto sanitario esencial, la salud pública. Bueno, como saben, estaba prevista la participación de la ministra de Sanidad, Mónica García, pero una llamada de última hora desde la Moncloa ha hecho imposible su participación, pero agradecemos a Javier su reacción y su presencia, por supuesto. Hace 10 años, en 2015, nació Diario Farma con una convicción clara. El sistema sanitario necesita de un espacio de análisis riguroso, diálogo constructivo y comprensión profunda de la política sanitaria y del medicamento. Desde entonces hemos trabajado con una misión sencilla pero exigente: ofrecer información fiable, análisis independiente, así como contribuir desde el conocimiento, el diálogo y el entendimiento a mejorar el sistema sanitario. Humildemente creo que todos los que formamos parte de este proyecto seguimos siendo fieles a ese compromiso, con el objetivo de que la salud de los ciudadanos se vea mejorada a través de las intervenciones del sistema sanitario. En esta década hemos asistido a avances extraordinarios en materia sanitaria. La curación de la hepatitis C, las terapias CAR-T o la revolución del ARN mensajero son solo algunos ejemplos de los más relevantes. Y la experiencia nos dicta que el aprendizaje, un aprendizaje claro. El cambio no se detiene ni se frena, sino que se va a acelerar. Y cuanto más rápido avanza la innovación, que se suma actualmente a retos geopolíticos y económicos, más necesarios son los espacios de reflexión y análisis para que las decisiones se tomen desde un punto de vista más informado, más adecuado y más responsable. Por eso entendimos que nuestro 10º aniversario no debía ser solo una celebración, sino que debíamos poner más énfasis, si cabe, en nuestra misión y realizar una aportación de valor excepcional. Y así es como nació el ciclo al que hoy damos clausura: 10 temas que marcarán el futuro de la sanidad, concebido para anticipar
y debatir los grandes retos que afronta nuestro sistema sanitario y que afrontará en los próximos años. El eje común de todas las sesiones ha sido la sostenibilidad, entendida desde un sentido muy amplio, económica, sí, pero también asistencial, tecnológica, ética, humana y ambiental, entre otras. Quiero destacar que este proyecto ha sido posible gracias a un esfuerzo profundamente colaborativo. Contamos con la participación de más de 40 ponentes de primer nivel, responsables de organismos internacionales, exministros de diferentes países europeos, secretarios de Estado, consejeros autonómicos, clínicos, académicos y expertos en diversas disciplinas. A todos ellos, al igual que a los centenares de participantes que han venido a cada uno de estos 10 actos, quiero agradecerles porque con su participación enriquecieron cada sesión. También nuestro agradecimiento a los patrocinadores. Sin ellos, nada de esto hubiera sido posible. Vamos a ver ahora un pequeño vídeo que es una muestra de esos 9 hasta hoy encuentros que hemos celebrado y y podrán ver también una muestra de los participantes que han participado. Las conclusiones de análisis que hemos recogido a lo largo de estos, hasta hoy, 9 debates y que se han venido publicando en Diario Pharma se recopilarán próximamente en un libro que esperamos que sea del agrado de todos y constituya una herramienta de consulta para seguir ayudando a la reflexión. Y este último coloquio cierra el ciclo, pero no el debate. Al contrario, reafirma nuestra convicción de que solo desde el diálogo informado y la reflexión compartida podremos construir una sanidad más sólida, más equitativa y mejor preparada para el futuro. Nada más. Muchas gracias. Pues ahora voy a ceder la palabra a Javier Padilla, que va... o desde ahí, como quieras. Vale, perfecto. Javier, que será quien realice la presentación del contexto y la conferencia. Aunque es sobradamente conocido por todos, voy a hacer un semblante curricular. Javier es licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, es máster en Salud Pública y Gestión Sanitaria por la Escuela Andaluza de Salud Pública, máster también en Economía del Medicamento, hizo la residencia en el Servicio Andaluz de Salud y desde 2015 es médico de familia y comunidad del Servicio Madrileño de Salud. En 2021 dio el salto a la política representativa, siendo elegido diputado autonómico en Madrid y desde noviembre de 2023 ocupa el cargo de secretario de Estado de Sanidad. Javier, cuando quieras. Bueno, nada, muchísimas gracias. Un placer estar aquí con María y con Alberto. He de decir que hay veces que cuando me caen cosas de la ministra son más o menos agradables, pero desde luego yo entiendo que preferiríais tener aquí a la ministra, pero yo encantadísimo de que ella no haya podido venir y entonces estar yo aquí con vosotros porque es un verdadero gustazo. Gracias también a CSIC. Creo que no es un momento cualquiera para hablar de cómo la salud pública no puede ser entendida sino como una disciplina eminentemente científica, y no es un momento cualquiera porque
O sea, cualquiera que levante un poquito la mirada de nuestro país y mire más allá al otro lado del Atlántico se encuentra con manifestaciones recientes en las que básicamente se pone en duda el conocimiento científico como la forma correcta y válida de llegar al conocimiento que pueda servir para mejorar la salud de la población, ¿no? Es impensable, hace unos años habría sido impensable ver que una institución como el CDC modificara la nota de comunicación pública sobre la relación entre el autismo y las vacunas para decir que aquello de que no hay relación es una cosa que no está aprobada y, sin embargo, ahí lo tenemos, ¿no? Así que creo que es un momento, si cabe, donde la importancia para reivindicar esto es aún mayor. Vamos a hablar hoy de retos en salud pública. Y hay una frase que se suele decir muchas veces, que es la historia no se repite pero rima, ¿no? Hay un libro que muchos de vosotros conoceréis, de Jared Diamond, que se llama Armas, Gérmenes y Acero. Es un libro en el que el autor viene un poco a poner en cuestión una parte de la historia del colonialismo que históricamente se ha contado, y habla de que las armas, los gérmenes y el acero fueron como los tres elementos en torno a los cuales se puede articular la historia de los países occidentales cuando llegaron a los países que fueron colonizados. Armas, gérmenes y acero es también, en cierto modo, una forma de contar los retos de salud pública que tenemos ahora mismo delante de nosotros. Las armas, entendidas como ese elemento con capacidad para transformar la realidad a la cual llegaba, es a día de hoy el cambio climático. En tiempos de antropoceno, en tiempos en los cuales el ser humano ha demostrado tener la capacidad de modificar por completo los ecosistemas en los que habita, el cambio climático es un elemento fundamental dentro de estos retos. Lo que en su momento eran gérmenes, ahora mismo son resistencias antimicrobianas y también las infecciones emergentes que tenemos en muchos países, y lo que en su momento fue el acero como esa herramienta que permitía transitar de época, por decirlo de alguna manera, y tener herramientas para su uso cotidiano, laboral, etcétera, etcétera, a día de hoy son los datos, ¿no? Entonces, si tuviéramos que escribir un armas, gérmenes y acero de la salud pública de nuestros días, perfectamente podríamos llamarlo cambio climático, resistencia antimicrobianas y datos. Cambio climático, en primer lugar, porque creo que de manera muy clara nos muestra, primero, la necesidad de que las políticas de salud pública estén guiadas por la ciencia, pero, en segundo lugar, las tremendas limitaciones de pensar que guiar una política por la ciencia sirve para algo simplemente como elemento de punto final. Tenemos toda la ciencia disponible sobre cuáles son los efectos del cambio climático sobre nuestras sociedades, sobre nuestro ecosistema y sobre nuestra salud, y, sin embargo, vemos cómo, de manera tozuda y repetida, sigue habiendo muchos gobiernos y sigue habiendo una parte significativa de la sociedad que piensa que el cambio climático no es algo a lo que merezca la pena hacerle caso. De hecho, en ocasiones, de manera incluso muy paradójica, la respuesta política que sale a eventos generados en la luz del cambio climático es simplemente la del negacionismo. Pero además, porque el cambio climático nos hace plantearnos cuál tiene que ser la actualización en el siglo XXI de ese marco de la salud en todas las políticas que durante unos años ha gobernado el marco de la salud pública. Está claro que las políticas sanitarias y las políticas estrictamente en el marco de la salud pública no sirven para dar respuesta a todo lo que necesitamos en el ámbito del cambio climático, y ver de qué manera podemos hacer conscientes al resto de las políticas, al resto de los actores políticos, de que las políticas de cambio climático son políticas con ganancias en la salud, pero también con ganancias en el medio ambiente y también con ganancias en el conjunto de la economía en general, creo que es uno de los retos fundamentales. El otro elemento, cuando hablamos tanto de resistencia antimicrobianas como de infecciones emergentes, creo que es otro de esos ámbitos que nos permite hablar de todo a partir de un ámbito muy, muy concreto, ¿no? Por un lado, es muy evidente la necesidad de la generación de innovaciones que permitan dar respuesta a los nuevos problemas de salud en ese ámbito, pero también la necesidad de movernos en un ámbito en el que la prevención no solamente esté y se genere, sino que cuando se genere esas intervenciones tengan la capacidad para llegar al conjunto de la población, y también cómo conseguimos incorporar innovación en ámbitos en los que el mercado parece no importar mucho, ¿no? Hablamos mucho de la necesidad de tener antibióticos, pero también tenemos que hablar de la necesidad de que esos antibióticos no se consuman. Y si hablamos de la necesidad de tener una innovación terapéutica, pero una innovación terapéutica que no se utiliza, entonces tenemos que hablar de la necesidad de tener un modelo de innovación biomédica que nos permita abordar la realidad de generar nuevos productos que no tengan un mercado para poder explotar esa producción y desarrollo, ¿no? Y el tercer elemento, que es el de los datos. Datos que, sin lugar a dudas,
han venido a cambiar una parte importante del trabajo que hacemos, pero que creo que en el ámbito de la salud pública nos enfrentamos a un reto especialmente relevante, y es el de cómo convertir el dato poblacional en algo más que en la suma de datos individuales. Comentábamos María y yo que hace un par de semanas coincidimos en China, pero sin coincidir en el mismo lugar, en el mismo tiempo, pero casi. Y bueno, estuvimos en China, y en China una de las cosas que pude ver era la utilización que hacen dentro de su sistema sanitario del dato a nivel individual. Sin embargo, adolecían de una utilización del dato que me parece fundamental en el ámbito de la salud pública, y es el dato poblacional como aquel dato con capacidad predictiva en términos poblacionales, en términos de lo que va a pasar a estos grupos de personas, y no simplemente como la simple agregación de individualidades. Creo que esos tres elementos, cambio climático, lo que tiene que ver con las enfermedades transmisibles y los datos, vendrían a ser como esa especie de tres jinetes del apocalipsis salubrista al que nos vamos a enfrentar. Y para terminar, decía al principio que la historia no se repite, pero rima, y eso quiere decir que hay muchas de las preguntas que hemos tenido siempre, como las preguntas históricas de la salud pública, que las vamos a seguir teniendo. La salud pública va a seguir siendo un elemento principal de batalla entre los límites entre lo individual y lo colectivo. La salud pública va a ser también un ámbito de desarrollo de innovaciones y de cómo incorporarlas en nuestra práctica cotidiana. La salud pública va a ser también cómo contrapesar los elementos que tienen que ver con la prevención y la promoción, pero sobre todo cómo convertir todo eso en intervención sobre la población. Y en el momento en el que estamos, la salud pública va a ser, sin lugar a dudas, ver cómo conseguimos transformar la mayor conciencia social existente en todo lo que tiene que ver con la salud, con una mayor capacidad para que esa sociedad incida sobre la práctica cotidiana de los servicios de salud y las consejerías de salud y de las políticas de salud a nivel autonómico, a nivel nacional y a nivel global. Así que, sin más, yo aquí lo dejo y un placer estar con vosotros. Muchas gracias. No sé si quieres por presentar a María y a... Por supuestísimo. Como te teníamos a ti aquí a nuestro lado, no quería hacer usurpación de funciones, pero para mí, desde luego, es un auténtico placer. Yo he de decir que a María, más allá de del conocimiento profesional, para mí María siempre será aquella persona que la primera vez que yo coincidí con ella y posteriormente le conté a mi padre que había estado con ella, mi padre se puso muy contento porque para él era como la figura española de referencia en el ámbito global durante la pandemia. Mi padre, tremendo consumidor de noticias y medios de comunicación, tenía a María como una figura de autoridad, y creo que esa es una de las, uno de los mayores reflejos que se puede tener sobre el trabajo de alguien, es el de tener la capacidad de trascender el reconocimiento meramente profesional y el de poder llegar incluso a aquellos a los que uno no sabe que está llegando, ¿no? María estudió medicina en la Universidad de Oviedo, realizó estudios de especialización en endocrinología en París, un máster de salud pública también en París y un diploma internacional de preparación para emergencias y gestión de crisis en la Universidad de Ginebra. Ha trabajado en diferentes lugares a nivel internacional e ingresó en la Organización Mundial de la Salud como directora del Departamento de Prevención y Erradicación de Enfermedades infecciosas. En el año 2002 fue nombrada subsecretaria de Sanidad y Consumo en España y presidenta de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, de la AESAN. Poco después volvió a Ginebra a continuar el trabajo en lo que podemos decir que ha sido la continuidad en todos estos años al frente del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud, para convertirse, y creo que esto sin lugar a dudas es algo que puede ser compartido por todos los que estamos aquí, en la auténtica referencia en cómo poder poner las políticas frente al cambio climático en el centro de las políticas de salud, con la importancia que esto tiene, y hacerlo además con la capacidad de incidencia política para hacer que no solamente la Organización Mundial de la Salud, sino que incluso aquí en nuestro país el propio presidente del Gobierno haya acompañado en eventos tan importantes como la COP de Azerbaiyán en poner y colaborar en poner esto en el centro del debate político. Además de la conferencia que dará María, tenemos el placer de contar para la réplica con Alberto Martínez. Alberto es el consejero de Salud de Euskadi, del País Vasco, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad del País Vasco y otro más especializado en anestesiología y reanimación. Creo que podríamos ver si anestesiología y reanimación
y por qué motivo tiene esa capacidad para copar grandes puestos de dirección en la política española. Doctor en Medicina por la UPV y máster en Dirección y Gestión de Centros y Servicios Sanitarios por la misma universidad. Ha sido jefe del servicio de anestesiología y, además, yo quería resaltar una cosa. Creo que uno de los grandes hitos que se puede reconocer a Alberto en el año y medio que lleva de gestión ha sido la capacidad para poder trenzar con diferentes agentes del sistema sanitario y del ecosistema de salud vasco un pacto de salud de Euskadi que tenga la capacidad de, digamos, de equilibrar diferentes perspectivas y de poner una mirada hacia futuro, que creo que además justamente hoy es lo que vamos a intentar hacer en este ciclo de conferencias de Diario Pharma. Así que un placer estar aquí junto a vosotros. Muchas gracias. Pues María, cuando quieras. Sí, yo me vais a disculpar que hable de pie porque soy muy Spanish y necesito usar mis manos y comunicar con el público también. Muy buenas tardes a todos. Estoy, la verdad, muy impresionada porque para mí el CSIC es donde están los científicos de verdad, no los que nos hacemos a veces llamar científicos, pero esto de investigaciones científicas, yo no sé vosotros, pero yo estoy muy intimidada y muy contenta también. Y por supuesto, encantadísima de estar, Javier. Muchísimas gracias por tu introducción. Dale un abrazo muy grande a tu padre, dile que tiene buen ojo y que muchísimas gracias. Y gracias también por toda esta colaboración tan intensa en los 2 últimos años, o menos de 2 años. Hemos hecho un montón de cosas y ha sido realmente un placer. Y, por supuesto, encantada, consejera, de estar contigo y de saber que tenemos otra conexión también personal muy, muy bonita y que me ha gustado mucho saberla. Parece que tengo que hablar un montón de tiempo, o sea que no os preocupéis. Voy a intentar ser lo más amena posible, pero bueno, vamos a intentar controlar ese tiempo. ¿Cómo la salud pública, ¿no? ¿Qué es esto de la salud pública? Yo me formé para ser endocrinólogo, que no hay nada más clínico que un endocrinólogo. Además tenemos ese famoso sistema del feedback, que todo tiene que funcionar y si cuando bajan estos niveles hay que darle un aviso para que suban. En fin, es todo como muy lógico, muy bien cronometrado. Me encantaba porque era como controlar todo, ¿no? Los efectos de todos los lados. Y de repente decidí inscribirme en salud pública, en un máster que había en París. Me inscribo allí y voy el primer día a clase en París de salud pública y había un profesor que tenía una pinta de aburrido tremendo y nos sentó allí y nos dijo: ¿ustedes quieren aprender salud pública? Y dice: sí. Dice: ustedes son clínicos casi todos, ¿no? Y dice: sí, sí, es un problema eso. Y dice: no. Dice: ok, les voy a poner un caso práctico. Hace unos días en un centro de salud entró un señor que tenía una ruptura particular de miembro inferior y, bueno, ¿qué se les ocurre que hay que hacer? Digo, bueno, pues obviamente hay que asegurarse de que no hay una hemorragia, hay que fijar esa fractura. Bueno, pero es que resulta que en el día hubo más fracturas. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues entonces habrá que hacer acopio de materiales para asegurarnos de que vamos a tener suficiente. Va a haber que reforzar los turnos seguramente. Tendremos que pedir a un ortopédico que venga. Y dice: bueno, ¿y qué más tenemos que hacer? Dice: bueno, habrá que, porque siguen aumentando los casos de los pacientes que llegan con la pierna rota, con un tipo muy particular de fractura. Y todos íbamos aportando soluciones y de repente nos miró como con un desdén. Dijo: ¿están seguros de que quieren estudiar salud pública? Dice: a nadie se le ocurrió salir fuera al centro de salud a ver por qué están cayendo tantos pacientes, por qué se están rompiendo la pierna, ¿no? Efectivamente, a la entrada del centro de salud hay un socavón. A alguien podría habérsele ocurrido ir a ver por qué hay este aumento de fracturas en un lugar donde nunca había pasado. Y para mí esa efectivamente fue una de las lecciones importantes, ¿no? La salud pública es la parte poblacional que decía Javier. Además, Javier es una persona cultísima que siempre hace frases y nos lleva a libros y citas muy interesantes. Eso conmigo no se lo esperen, pero Javier seguro que lo va a complementar. Y esa fue una parte que en realidad la salud pública es el arte de ir a donde puedas tener más impacto.
Y por supuesto que hay que curar a ese paciente que tiene la fractura. Por supuesto que hay que apropiarse de la mejor tecnología, la innovación. Por supuesto que hay que responder a esas necesidades de ese paciente con una asistencia especializada, con una capacidad en ese centro de salud o hospital de la mejor posible. Pero hay que también tener esa visión. Y en realidad salud pública es tener una visión de conjunto, es tener una perspectiva, que a lo mejor los que hacemos clínica no la tenemos, una perspectiva de dónde está esa ficha del dominó que podemos mover y que va a causar va a tener mucho más impacto y va a hacer que caigan muchas más fichas. Esa es la manera que yo veo la salud pública, como una especie de arte, una mezcla donde hay que poner muchos ingredientes, todos en proporciones muy buenas, muy acertadas, sin pasarse con lo asistencial, sin pasarse con la prevención, pero desde luego no ignorando ni una ni otra y, como decía siempre, 2 pasos hacia atrás para tener perspectiva y para tener una visión global. 5 pilares de salud pública y aquí va a ser todo muy griego. Un Partenón, ¿no? Un Partenón con 5 columnas. Esa es la base de la salud, de la arquitectura de la salud global en este momento. Uno de esos pilares estratégicos de esas columnas tiene que ser esa capacidad asistencial. No cabe duda que ahí hay una revolución también. Lo que tú decías de China, lo que está pasando en China con data, pero lo que está haciendo China también en la parte de inteligencia artificial, en cómo en esa habitación del hospital, a través de una cámara tú puedes reemplazar varias de las funciones que una enfermera puede hacer, muchas de las capacidades que hoy va a transformar. La inteligencia artificial claramente va a transformar la asistencia, la parte asistencial. Algunos ya ven hasta el fin de los radiólogos. Espero que no haya radiólogos en la sala. ¿Hay radiólogos? Bien, no me estoy haciendo enemigos. Pero probablemente toda la parte diagnóstica va a sufrir una transformación positiva, una transformación buenísima que va a hacer también que nuestro tiempo sea ocupado de otra manera, que la capacidad del profesional sea siempre orientada a darle mejor asistencia al paciente y a estudiar y a desarrollar para que efectivamente la tecnología y la innovación sean siempre la mejor posible en ese sentido. Pero la inteligencia artificial en nuestros hospitales, incluso en nuestros centros de atención primaria, tiene que empezar a jugar un papel que tendrá que ser el que nosotros queramos, pero cuanto más estratégico lo hagamos, cuanto más demos esos 2 pasos atrás para tener perspectiva y hagamos de la inteligencia artificial algo que va a mejorar de forma definitiva esa capacidad y ese nivel asistencial, mejor será para todos. Creo que también puede ayudarnos a resolver un problema de finanzas. Probablemente podamos reducir algunos gastos y tener una manera más estratégica de invertir en nuestros sistemas sanitarios. La parte evidentemente, la resistencia antimicrobiana, el uso de los antibióticos, el invertir en innovación en cuanto a esa capacidad de desarrollar nuevos fármacos, también va a requerir una discusión estratégica de qué tipo de inversión queremos en el desarrollo científico y en la investigación. Vuestros científicos tienen que trabajar con nosotros y hemos desaprovechado algunas veces algunas oportunidades de no tener mucha más interacción entre las distintas comunidades científicas. Ese sería el primer pilar, la primera columna de ese Partenón con 5 columnas, ¿no? La capacidad asistencial, el qué significa nuestro sistema de salud, cómo tiene que evolucionar, cómo tenemos que dar esos cuidados a nuestros pacientes. Pero otro pilar igualmente importante y fundamental y sin el cual, si los 5 no están alineados y los 5 no tienen la misma altura, esa cornisa se va a caer. Y esa sería la arquitectura de la salud pública global que no puede caerse. Por lo tanto, esa segunda columna sería la llamada prevención primaria.
esa tan poco glamurosa, esa que no tiene ninguna gloria, esa que cuando se ejecuta casi ni se ve. Hoy estaban hablando en la radio sobre el uso en los pintores como Goya, por ejemplo, del plomo en las pinturas y los daños que causó neurológicamente ese uso del plomo para llegar a un color blanco, creo que era. Y que luego incluso en cosmética todavía hay mujeres alrededor del mundo, mujeres y hombres también en algunas sociedades donde usan el mercurio, cremas con mercurio para blanquearse la piel. Esa es la prevención primaria. ¿Qué tipo de sustancias químicas está usando nuestra sociedad? ¿Qué tipo de plásticos, de microplásticos estamos permitiendo que entren en nuestro organismo? Saben perfectamente, y los científicos aquí seguramente tendrán muchos estudios sobre microplásticos, muchísimos. ¿Qué está pasando con los microplásticos y la salud humana? ¿Es normal que encontremos microplásticos en el cordón umbilical? ¿Es aceptable que encontremos microplásticos en el cerebro de un bebé? Todavía no tenemos toda esa evidencia científica que demuestra que el microplástico puede tener un impacto negativo en la salud, pero ¿es bueno? O sea, ¿es positivo? ¿Alguien tiene la demostración de que tener microplásticos en cordón umbilical aporta algo a la salud? Seguramente no. Que esos microplásticos no es un plástico, es un combustible fósil, es lo mismo que luego nos está provocando también el calentamiento global, el cambio climático, esos combustibles fósiles con los que se hace el plástico. Y esos plásticos están compuestos de sustancias químicas y esas sustancias químicas estamos en contacto con ellas de muchísimas maneras, inhalación, por otro tipo de vías. ¿Cómo entran en nuestro organismo? Es fácil de entender también. Cuando yo no voy a pescar a alta mar, pero los pescadores les dirán que encuentran permanentemente millones de toneladas de plástico en los peces que luego nos vamos a comer. O sea, en el fondo, hagámoslo de forma egoísta. No podemos permitir seguir contaminando el mar o la tierra o el aire que respiramos de la forma que lo estamos haciendo por una razón puramente de salud pública, porque eso tiene un impacto muy negativo en nuestra salud. Así que esa segunda columna de esa prevención primaria, la que no tiene glamour, porque en el momento que eliminamos el plomo de la gasolina, ¿cuántas veces hemos oído lo que eso ha significado para la salud de las personas? Ha significado increíble, incluso en nuestro desarrollo intelectual. Probablemente nos seamos un poco menos listos, iba a decir más tontos, pero voy a decir un poco menos listos, gracias a que se ha retirado el plomo de la gasolina, gracias a que ya no usamos mercurio en cierto tipo de pinturas o plomo, gracias a que ya no tenemos mercurio en los termómetros. ¿Se acuerdan? Aquellas bolitas, qué buenas eran para la salud, ¿eh? Jugábamos con ellas perfectamente. Y el esfingomanómetro todavía contenía también mercurio. Bueno, pues el mercurio todavía está ahí. ¿Por qué? Porque la combustión de los combustibles fósiles, una de las cosas que hace es soltar mercurio. Entonces, otro de esos problemas, de esos pilares de salud pública será mirar a las sustancias químicas de las que nos estamos rodeando, que son absolutamente fundamentales en nuestros hospitales en muchas cosas, pero hay otras situaciones en que podríamos hacer sin ellos. Podríamos reducir ese uso de esos químicos y sobre todo de algunos químicos que representan un gran problema. El otro punta del iceberg gravísimos son los materiales electrónicos, esos metales pesados que se encuentran en esos ordenadores viejos, en esas pantallas viejas, que además cogemos esa basura electrónica y en teoría la reciclamos. Pero los datos nos dicen que menos del 17% de esa basura electrónica es reciclada. ¿Y dónde acaban eso? En basureros electrónicos en Filipinas, en Ghana, en muchísimos otros sitios donde hay una montaña de desechos, de
ordenadores viejos, teléfonos, todo, donde hay gente que por $1 al día recicla, a ver si encuentra un poquitín de un metal pesado, lo va juntando y al final del día pues igual le dan $1 o $2 por todo eso. Claro, el niño que está atado a la espalda de la madre o la propia madre que está inhalando está pagando unas consecuencias tremendas y esa basura electrónica nos la vamos a comer. Perdón por la expresión, pero es que los plásticos y la basura electrónica nos la estamos comiendo, en el sentido que tal vez no literal, en el sentido literario, pero nos estamos comiendo esa basura electrónica y esos químicos. Y ahí vamos a la tercera columna. La tercera columna es la oportunidad de la salud ambiental, o sea, algo tan básico como el agua que bebemos, el aire que respiramos, cómo cultivamos la tierra y qué tipo de producción agrícola tenemos, ¿no? Cómo producimos los alimentos. Esa oportunidad de reducir 14 millones de muertos que tenemos todos los años por culpa de que no nos ocupamos de esos determinantes ambientales de la salud. Que tenemos que infiltrarnos mucho más en esas negociaciones de cambio climático. Desde la OMS hemos ido a la COP, a las negociaciones sobre cambio climático desde hace, yo por lo menos más de 20 años. Al principio nos miraban como bichos raros. ¿Quién eres? Digo, no, es que la salud y el cambio climático. Dice, ¿quién sois? Digo, no, the World Health Organization. Dice, ¿who? Digo, sí, who. Sí, la World Health Organization. No hay esa sensibilidad. Ahora sí, ahora ya empiezan a entender que esto es una cuestión ambiental, es una cuestión de desarrollo sostenible, pero es una cuestión de salud pública, pura y dura. Es una cuestión de, si seguimos contaminando el aire que respiramos, son 7 millones de muertes prematuras cada año y muchas enfermedades crónicas que después hay que tratar, hay que curar y hay que pagar con nuestro sistema sanitario. Y eso me lleva a la cuarta columna, ya casi estamos terminando, ánimo. La cuarta columna sería ¿cómo financiamos la salud pública? ¿Quién financia la salud pública? Esa que no tiene gloria, que no tiene... porque una vez que pones en marcha una intervención de prevención, ya nadie habla de cuántos casos preveniste, ¿no? Ya eso ya está, ya no cuenta casi. ¿Y quién paga la salud pública? Tenemos que empezar a funcionar como sistema sanitario de una manera mucho más inteligente y táctica en ese sentido. No vamos a pretender, aunque podríamos, que el 25% de un presupuesto sanitario se dedique a la prevención primaria, porque no va a ocurrir, no va a ocurrir. Yo sé que el consejero, a ver lo que me dice después, pero seguro que sería muy difícil para ti poder hacer eso y retirarlo de la parte asistencial y seguro, Javier, que tenéis el mismo problema en el ministerio. No vamos a subir a ese 25% que sería el equiparable a qué representa en cuanto a morbimortalidad la parte de prevención primaria. Entonces lo que tenemos que hacer es cargar esa factura de la prevención primaria al Ministerio de Energía, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Gobernación, de Economía, por supuesto, porque de ahí es donde esas decisiones que se van a tomar en energía, por ejemplo, esa decisión de esa transición a fuentes de energía limpia dependerá muchísimo de cuántos pacientes en el País Vasco van a tener en los hospitales y, por lo tanto, cuánto van a tener que gastar en sanidad. Si somos lo suficientemente capaces de usar argumentos de comunicación positiva, tenemos que empezar a ser muy positivos en esos argumentos, es decir, gracias a esta inversión que ha hecho el Ministerio de Energía, incluso usando nuestros científicos que hacen modeling, que pueden perfectamente estimar, bueno, si se invirtiera un 1% más, estas son las vidas que podemos salvar y estos son los casos que podemos disminuir y esto es el coste que podríamos reducir en el sistema sanitario. Mi última columna, y creo que estará más interesante en el debate, lo que puedan decir los participantes, es sobre cómo nuestro sistema de salud tiene que también reducir su huella de carbono.
ese green in the health sector, ¿no? Reducir nuestra huella de carbono como sistema sanitario, que ahora representamos el 5% de las emisiones a nivel global, y creo que por varias razones. Una, porque tenemos que dar ejemplo, tenemos que reducir nuestra huella de carbono. No solo tenemos que reducirla, es que reduciéndola vamos a reducir costos, vamos a mejorar la calidad asistencial, vamos a mejorar esas fuentes de energía en nuestros hospitales. O sea, va a haber un montón de ganancias enormes, y es ahí donde tenemos que dar ejemplo, motivar, liderar y bueno, y además es que ya está en marcha este movimiento y creo que es irreversible. En la cuarta columna de quién va a pagar esto se me olvidó también otro partenariado importantísimo, que son los alcaldes, o sea, los líderes municipales, los responsables del desarrollo urbano, de la planificación urbana. Fundamental. En Brasil este año, en la COP30, tuvimos antes de la COP una reunión en Río de Janeiro con los alcaldes de las ciudades más importantes del mundo, que al final son ellos los que tienen millones de la población. El 70% de los ciudadanos casi en unos años vivirán en ciudades, y por lo tanto los líderes municipales tienen una capacidad enorme, los alcaldes, de tomar decisiones sobre transporte sostenible, sobre fuentes de energía, sobre edificios inteligentes, eficiencia energética, pero nos necesitan a nosotros, los profesionales de la salud, para darles los argumentos, para acompañarlos cuando ponen en marcha medidas que son poco populares, ayudarlos con argumentos científicos que digan, mira, gracias a esa reducción del tráfico y del transporte sostenible en esta ciudad, hemos rebajado la contaminación del aire de un 20% en París, ya 50%, 50% de reducción de contaminación del aire. China, las ciudades chinas, es increíble lo que está pasando con la contaminación del aire. Eran las ciudades más contaminadas del mundo, pero entendieron que no había business así. Yo no sé si lo hicieron por salud. Quiero creer que sí, y ellos dicen que sí, y ojalá. No importa, la cuestión es que lo hicieron y tienen una reducción impresionante de la contaminación del aire que respiran, y van a empezar a tener beneficios en admisiones hospitalarias fundamentales. Así que, amigos, la salud pública es algo fascinante. Yo creo que hay que equipararla al teorema de Arquímedes, y para mí es eso todos los días, ¿no? Lo de dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Si encontráis el buen argumento en salud pública, se puede mover el mundo, y lo vamos a mover. Gracias. Muy bien, muchas gracias, María, por esas 5 columnas en las que has distribuido la relevancia, la importancia de la salud pública. Ahora vamos a pasar a un debate entre los participantes. Empezamos por el consejero. Sí, si quieres usar el atril, perfecto. Donde se trata bueno, no sé si responder, hacer una réplica o hacer el planteamiento que consideres. Si me permites, voy a hacer un planteamiento. Pues si quieres desde el atril. Sí. Así tenía que acabar. Buenas tardes. Da un poco electricidad esto, ¿no? Bueno, José Mari, doctora Neira, secretario de Estado, Javier, buenas tardes. Veo que están un poco en penumbra. Pueden aprovechar para echar un poquito la siesta, dormir un rato. Saben que soy anestesista, no me voy a preocupar porque estén dormidos, ¿no? Estoy acostumbrado a trabajar con gente dormida. Igual por eso nos dedicamos más a estas cosas, ¿no? Porque, bueno, agradezco a Diario Farma la invitación y la oportunidad que nos ha dado de participar en esta jornada de interés para las instituciones y para el conjunto de la ciudadanía. Felicito a María Neira por la exposición que nos ha compartido desde un planteamiento global, desde una visión que corresponde a la OMS, un organismo de referencia para toda institución y para todo sistema de salud, también, desde luego, para Euskadi. La salud nos une. Y en salud, la salud pública es probablemente el ámbito más pegado a la ciudadanía. Como consejero del Gobierno vasco, trataré de repasar algunos aspectos relacionados con la salud pública con una mirada desde Euskadi. Una comunidad autónoma de 2.200.000 habitantes con una esperanza de vida de 81,6 años en hombres y 86,6 en mujeres,
está en su máximo histórico. Cifras que nos sitúan por encima de la media estatal y europea y entre los 6 países de mayor longevidad del planeta. Contamos con una tasa de mortalidad prevenible de 107 por 100.000 habitantes y una mortalidad tratable de 49 por 100.000. Cifras que no solo son mejores que la media estatal, europea y de la OCDE, sino que sitúan a Euskadi entre los 10 países con menor mortalidad evitable del mundo, con resultados incluso más favorables que los de los segmentos de población más ricos de Estados Unidos. Esta circunstancia sabemos que responde a diferentes motivos, aspectos biológicos, del entorno ambiental, de nuestros hábitos y de nuestro sistema de salud. Y, sin embargo, estos ratios adquieren mayor relevancia si tenemos en cuenta que somos un país eminentemente industrial, caracterizado durante décadas por su actividad productiva y ligada a una industria pesada. Esta es brevemente la foto finish de Euskadi. Destaco 4 aspectos que considero diferenciadores de nuestras políticas de salud pública. En primer lugar, el referido Pacto Vasco de Salud. En segundo lugar, la innovación con enfoque One Health. En tercer lugar, la política de cribados. Y en cuarto lugar, el Observatorio Vasco de Salud. Comienzo por el Pacto Vasco de Salud, recientemente acordado entre profesionales, agentes sociales, universidades, pacientes y partidos políticos, todos excepto Sumar. Un pacto de salud que traigo a colación por 2 principales motivos. El primero, por la relevancia que tiene el pacto en sí mismo, los acuerdos, los consensos, como elementos generadores de confianza y empatía. 2 elementos fundamentales en la relación entre profesionales, entre pacientes, entre personas, como código vital para desarrollar la salud pública sana, no tóxica. Ganar confianza. El segundo motivo por el que cito el Pacto de Salud es la prioridad que este pacto concede a la salud pública. Una de sus áreas es prevención y promoción de la salud, que desarrolla 4 líneas estratégicas para las que concreta objetivos e iniciativas de futuro. La primera estrategia, el enfoque One Health, salud y cambio climático, integrando la salud humana, animal y ambiental en la planificación sanitaria. La segunda línea estratégica, la prevención y vigilancia de la salud, fortaleciendo la detección temprana y la respuesta ante amenazas sanitarias. La tercera línea estratégica, la promoción de la salud y acción comunitaria, reduciendo inequidades mediante un enfoque en determinantes sociales con atención a la infancia, adolescentes, salud reproductiva, mujeres y colectivos vulnerables. Y en la cuarta línea estratégica, fortalecimiento de la atención primaria y comunitaria, desarrollando un modelo accesible, integral, proactivo y longitudinal desde una óptica de gobernanza del sistema. 4 líneas prioritarias entre un conjunto de 24 líneas estratégicas del consenso. Además del Pacto Vasco, el segundo elemento diferenciador es una política de innovación con enfoque One Health. Euskadi es una región europea catalogada como de alta innovación. La reciente estrategia presentada por el Lehendakari, Faros de Innovación para consolidar Euskadi como polo europeo de vanguardia científica y social, recoge la salud como un elemento transversal, al tiempo que recoge un faro de innovación exclusivo en One Health. Euskadi se beneficia de una cuádruple hélice: un sistema público de salud robusto, una potente red de ciencia, tecnología e innovación, un clúster de empresas emergentes de salud con inversión intensiva en I+D y una sociedad cohesionada y participativa. Este ecosistema sienta las bases para abordar la salud no solo como un problema clínico o biomédico, sino también como un concepto integrador que incorpora sistemas como el humano, vegetal, animal y ambiental. Contamos con 5 proyectos de investigación europeos en el ámbito del One Health. Intervenciones, por ejemplo, en el ámbito del cáncer en adolescentes mediante herramientas digitales, resistencias a los antimicrobianos, microfilmes inteligentes y autodesinfectantes, formulaciones inhalables para mejorar la administración de antimicrobianos o la prevención basada en los derechos para apoyar la salud mental en grupos de población vulnerable. El tercer elemento diferenciador es la política de cribados. No es mi intención analizar el detalle del cribado que se efectúa, pero destacaré brevemente 3 novedades. La primera de ellas es el reciente reconocimiento europeo como mejor práctica de cribado de cáncer colorectal en política de prevención y detección.
La segunda de ellas, la reducción a los 45 años de la edad para cribados de mama. Y, en tercer lugar, el incremento de los cribados para enfermedades congénitas para el final del año 26, para llegar al máximo número de detección de enfermedades. Finalizo con el elemento diferenciador del Observatorio Vasco de Salud, un observatorio que se creó siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para monitorizar y evaluar la salud de la población vasca desde la perspectiva de la equidad y de género. Este observatorio es abierto a la ciudadanía con información accesible pueblo a pueblo, incluso calle a calle, lo que facilita la planificación y la toma de decisiones para la acción comunitaria. Podemos conocer con un clic información de detalle sobre la salud de una población, de una calle, conforme a indicadores como el nivel de consumo de ansiolíticos, niveles de diabetes, nivel de tabaquismo, información recabada por el sistema de salud al servicio de las instituciones competentes en la promoción y salud comunitaria, que en el caso de Euskadi se comparte entre el Gobierno vasco, diputaciones forales y ayuntamientos. A pesar de que las reglas del juego del Sistema Nacional de Salud las establece el Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas asumimos las competencias de salud desde un punto de vista asistencial. En Euskadi lo ejercemos desde Osakidetza con 3 datos: 2.400 euros por persona, la cifra de las más elevadas del Estado, 600.000 euros de gasto a la hora, con un cálculo que es 24/7, 365 días al año, y un peso específico de lo público, cuyo ratio de colaboración público-privada está en torno al 5%, siempre por debajo del 6%. Pero la salud pública va más allá de lo asistencial. La responsabilidad de promover hábitos de vida saludable, promover la salud infantil y juvenil, cuidar del bienestar emocional de las personas, velar por la salud ambiental, diseñar entornos urbanos saludables, la educación y la pedagogía sanitaria, todas estas tareas requieren también instituciones locales, municipales, muy conscientes e implicadas. En Euskadi avanzamos hacia una colaboración interinstitucional y multinivel en un contexto en el que la población está cada vez más sensibilizada y concienciada con la salud individual y colectiva, así como con la sostenibilidad ambiental. Una colaboración que se fortalecerá con el inicio de actividad este año, el 2026, este año que viene, del Instituto Vasco de Salud Pública. El propio Pacto de Salud ha establecido el cambio de paradigma al que tenemos que caminar, cambiar de marcha para virar de la enfermedad a la salud y los cuidados, avanzando hacia un modelo centrado en la promoción, la prevención, la intervención precoz y el autocuidado, abordando los determinantes sociales y ambientales, del hospital a la comunidad, de lo institucional a lo relacional, redefiniendo el vínculo entre sistema y ciudadanía, fomentando relaciones horizontales, empáticas y colaborativas que den protagonismo a pacientes, profesionales y comunidades. En definitiva, de un modelo orientado a la actividad a un modelo basado en el valor y la equidad con las personas en el centro. Muchas gracias. Javier, seguro que las palabras de María te han inspirado alguna reflexión. No sé si quieres hacer algún comentario también breve. Sí, muy brevemente. Me ha gustado mucho la frase con la que ha empezado María, definiendo la salud pública, porque muchas veces te encuentras definiciones de salud pública de lo más alambicadas, ¿no? Y esa definición de que la salud pública es el arte de ir a donde puedas tener más impacto, me parece que además vincula la salud pública con la intervención y la acción, ¿no? y con un cierto posibilismo, que creo que en tiempos en los que muchas veces se enarbola la pureza de la práctica como un elemento importante, creo que es especialmente resaltar que la salud pública la vas a ver en todos aquellos lugares en los cuales la capacidad de generar impacto es notable. Pero sí quería centrarme solamente en una de las cosas que ha comentado María, en uno de los pilares, ¿no? Al hablar de la financiación de las intervenciones, ¿no? Siempre se coge la típica imagen de los determinantes de salud de la LOND, ¿no? Y la equiparación con el presupuesto sanitario, ¿no? Y se dice, ¿cómo es posible que, sí, según la función de salud, en la cual solamente el 20% de la función final de salud quedaría determinada por el gasto, o sea, que quedaría determinada por el sistema sanitario, estemos gastando ahí el 80%, por poner y si los determinantes sociales se encargan del 60-70%, se esté gastando solo el 10%, ¿no? Yo creo que aquí hay dos cosas que comentar. La primera es que creo que hay
hay un error de cálculo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Siempre he dicho que en la legislatura anterior no hubo mejor política de salud que los ERTEs, que consiguieron que en un momento en el que todo el mundo, en un momento de grandísima dificultad económica que estaba atravesando el país, se pudiera garantizar la subsistencia de la población y con ello todo lo que viene de la mano relacionado con la salud, pero todas las políticas de descarbonización, todas las políticas de movilidad y, de hecho, uno de los grandes retos que tenemos en términos de políticas transversales ahora mismo, que tiene que ver con la salud, está relacionado con la vivienda y con la capacidad de garantizar que la gente vive en viviendas dignas, ¿no? Entonces, creo que en muchas ocasiones, al hacer los cómputos, no tendría sentido estar desarrollando intervenciones desde el ámbito sanitario que ocuparan el 60% del presupuesto, porque las intervenciones en términos de prevención primaria que van a mejorar la salud de la gente se encuentran fuera de lo que vienen siendo las partidas presupuestarias. Pero no solamente por eso, creo que también hay un elemento de justicia. Cuando hablamos de salud pública y cuando decimos la típica frase de no sé qué es un problema de salud pública, que se dice mucho, cualquier cosa que os podáis imaginar, alguien ha escrito que es un problema de salud pública. Que algo sea un problema de salud pública no quiere decir solamente que afecte a mucha gente. Quiere decir principalmente que para hacerle frente hay que utilizar las herramientas de la salud pública, es decir, actuar sobre los determinantes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además quiere decir que esa mirada de salud pública incorpora también no un tema solamente del número de afectados al peso, sino también un tema de justicia distributiva. Lo digo porque si solamente miráramos a la capacidad de impactar en muchísima gente, no podríamos considerar, por ejemplo, que las actuaciones en materia de enfermedades raras son un asunto al que hacer frente desde el ámbito de la salud pública. Y, por ejemplo, el cribado neonatal a nivel poblacional es un asunto de salud pública, aunque afecta a un grupo muy pequeño de la población y, por lo tanto, la capacidad de acción sobre un grupo grande no es tanto, pero la capacidad de impacto sobre ese grupo muy pequeño sí que lo es, ¿no? Entonces, creo que sin ningún tipo de lugar a dudas, hay que meter las políticas de salud en todos aquellos lugares que mejoran la vida de la gente y ser muy conscientes de que cuando hablamos de políticas de salud, a día de hoy estamos hablando del Ministerio de Sanidad, pero estamos hablando con la misma fuerza del Ministerio de Transición Ecológica o del Ministerio de Transporte y Movilidad. Muchas gracias, Javier. Pues, María, si tienes alguna valoración también que hacer a sus intervenciones. No, estoy totalmente de acuerdo y me alegro mucho que Javier haya llevado el foco sobre eso, porque efectivamente salud poblacional no necesariamente es salud pública. Esa parte de la equidad, de la justicia, de las intervenciones para todos es fundamental. Y luego, con respecto al cálculo de los gastos en sanidad, estoy totalmente de acuerdo contigo. Se dice que en los sistemas sanitarios a nivel global una media del 7% es lo máximo que se gasta en prevención primaria. El Ministerio de Sanidad, o sea, el equivalente de un Ministerio de Sanidad, pero en realidad la prevención primaria, el gasto debería estar contabilizado en cuanto el Ministerio de Transición Ecológica, un equivalente de esos, dedica a reducir esa exposición ambiental o a acelerar esa transición a combustibles limpios, ¿no? A fuentes de energía limpia. O un Ministerio de Agricultura a desarrollo de políticas nutricionales, en fin, de producción de alimentos más sostenibles y luego incluso comunicación. Todo lo que hacemos en comunicación y educación tiene muchísimo que ver con la salud pública. Nunca vamos a tener realmente una cifra segura. Lo que sí os puedo decir es que los economistas, y el otro día tuve una discusión con Mario Draghi sobre esto cuando le dieron el premio Princesa de Asturias, los economistas nunca, cuando hacen, por ejemplo, un estudio sobre la influencia del cambio climático en la sociedad, nunca incluyen las externalidades de la salud. Es decir, ellos van a ver cuánto se va a gastar desde el punto de vista económico, la sociedad, qué significa, pero nunca calculan cuántos pacientes esa política, o por ejemplo, la política de un cierto tipo de energía, una cierta fuente de energía, cuánto va a representar en cuanto a enfermedades y que luego eso lo va a tener que pagar el sistema sanitario. O sea, nunca calculan las externalidades de salud. Y efectivamente se quedó un poco así, digo, pues tenéis que empezar a corregir eso porque nunca se incorporan en un estudio real de coste. Por lo tanto, tienes tú toda la razón que esas cifras
números están totalmente, son elucubraciones que nos sirven un poco para calcular, pero siempre fuera de la realidad también. Sí, muy rapidito y seguimos con el... No, en otro momento, si no te preocupes. No, sí. Sí, no, siempre te quería aportar aquí. Generalmente cuando, yo lo he aprendido sobre la marcha, cuando se va a aprobar una ley o un decreto pasa por diferentes informes técnicos que son de diferentes características, se cumple la legalidad, de género, tal. Y siempre me ha llamado la atención por qué no pasa por un informe de impacto en salud, ¿no? Porque está tramitándose en el Congreso. Vale. Ya te doy una idea, Javier. La evaluación de impacto en salud en la memoria de análisis normativo está en el Congreso, en la misma ley que la reglamentación del Fondo de Cohesión. Bueno, a ver si sale, pero para bien. Eso es. Bueno, pues a ver si sale. Pues vamos a pasar a abordar diferentes aspectos de la salud pública a través de unas preguntas que yo iré haciendo. Y tenemos la suerte de que cada uno de ellos responde a una perspectiva, con lo cual sus preguntas van a ser complementarias y sumatorias, podemos decir. Tenemos la perspectiva global, la nacional y la autonómica. Bueno, venimos de una pandemia, también miramos a la resistencia a los antimicrobianos, a la crisis climática. Si tuviéramos que dibujar la arquitectura ideal de la salud pública, ¿qué piezas no deberían faltar para que la próxima crisis de salud pública que llegará no nos coja o nos coja preparados? Cada uno desde su perspectiva global, nacional y autonómica. ¿Qué no debiera faltar? ¿Cómo deberíamos tener ya preparado el sistema para poder afrontar esa...? Yo lo que creo es que lo primero que necesita un sistema es confianza. Que las personas confíen en el sistema y en las decisiones que vaya tomando el sistema. Yo creo que el sistema tendría que tener una capacidad de vigilancia para identificar rápidamente las situaciones, un sistema de comunicación rápida de lo que sucede y, sobre todo, tendría que tener, además de esa capacidad del conocimiento y la anticipación, tendría que tener la suficiente confianza que los ciudadanos, es decir, generar confianza en el ciudadano. Y yo tengo la sensación que la pandemia nos hizo a todos ser conocedores de que somos vulnerables, pero al mismo tiempo están surgiendo voces, lo comentaba antes Javier, que no solamente por redes sociales que desvirtúan muchas veces el nivel, incluso son desinformaciones, pero es que hay líderes políticos que van en línea justo contraria y parece mentira que sea justo después de una crisis pandémica como la que hemos tenido. Entonces, yo creo que lo que hace falta es o más educación o generar entre todos un máximo nivel de confianza en el ciudadano para que tengamos credibilidad, ¿no? Javier, desde el punto de vista nacional. Desde el punto de vista estatal, yo señalaría lo primero, universalidad. Creo que es uno de esos elementos que hace que podamos garantizar que cuando alguien necesita algo lo va a tener y es un elemento que creo bastante diferencial. Hay un segundo elemento para garantizar una buena respuesta que está vinculado con las estructuras de participación y de coordinación, tanto con la población y pacientes como con las comunidades autónomas como profesionales. Un tercer elemento que está relacionado con el escudo de protección social. Cuando se pregunta sobre la duración, por ejemplo, de las medidas de distanciamiento social, etcétera, etcétera, en España, hay una parte que tuvieron que ver con la gravedad de la pandemia, evidentemente, pero hay otra parte que tuvieron que ver con la capacidad de poder mantener ciertas medidas de protección social. En aquellos países con una alta tasa de economía informal, un confinamiento era impensable. O sea, mantener un confinamiento de ese tipo en países como, pues, no sé, por ejemplo, México en ese momento era impensable. Y luego añadiría un extra, que es la capacidad de respuesta científica. En su momento, cuando empezamos cuando las primeras medidas, finales de febrero, principios de marzo, con la pandemia, lo primero a lo que nadie pensaba que íbamos a tener una vacuna, estando poniéndose a un muy buen ritmo un año después, y eso ocurrió, ¿no? Tener esa capacidad no solamente de desarrollo científico, sino también de implementación, generalización y acceso global, creo que sería el cuarto elemento. ¿Y María? Obviamente nosotros a nivel internacional, a nivel global, la universalidad y la gratuidad de la atención, en fin, salud pública es una de las
que no se puede tocar, ¿no? El poder llevar esa asistencia, esa universalidad a nivel global sería, pensamos que todavía hay gente que no tiene acceso al agua potable o que tenemos enfermedades infecciosas en algunas partes del mundo que aquí no hay. Por lo tanto, sería todavía la salud universal sería fundamental. Y luego, idealmente, ya un poco para soñar un poco más, sería que los gobiernos usaran el GDP, o sea, el Producto Interior Bruto, pero que usaran también unos indicadores de salud. El impacto en salud de las políticas creo que debería ser evaluación de impacto en salud en positivo y en negativo. O sea, que un gobierno respondiera por la salud de sus ciudadanos y por lo que no se consiguió en salud de los ciudadanos. Esa famosa frase de salud en todas las políticas, que parece que ya está pasada de moda, pero que ahora a veces la usamos como One Health, o como que hay que ir cambiando eslogans para tenerlos actualizados y para atraer, ¿no?, a los nuevos. Pero salud en todas las políticas, o sea, que la salud fuera realmente uno de los objetivos globales de bienes públicos y que, bueno, fuera reconocido así por todos los gobiernos. Sería fantástico. Ahora, en unos minutos, vamos a abrir un turno también de preguntas para que desde el público podáis plantear cualquier cuestión relacionada con la salud pública a los ponentes. Bueno, está claro, mucho se habla de los aprendizajes o no de la pandemia, pero ¿cuáles son las cuestiones que realmente nos han servido, hemos aprendido, hemos adaptado, hemos mejorado desde 2020? ¿Y cuáles son los que quedan pendientes y que nos volverían a coger pues desprevenidos si volviéramos a situarnos como estábamos en febrero, marzo de 2020 y que por el paso del tiempo, por circunstancias que sean, no se ha podido implantar, solucionar, solventar? También desde la misma perspectiva, pues empezamos igual, empezando por ti. Bueno, empezamos por Alberto. Yo la principal debilidad que veo en el sistema ahora mismo es el personal. Hay un déficit de personal. Yo recuerdo el comienzo de la pandemia, cuando lo hemos analizado alguna vez, surgió después de la crisis de la subprime, la crisis económica, que hizo que cayera el número de residentes durante muchos años, el número de MIR, y prácticamente el 2020 fue el número en el que se acababan de formar. Llegábamos como 8 años formando menos número de residentes y enfrentamos la pandemia con un número que no nos dimos cuenta, porque es verdad que, digamos, el dique de contención fueron más los hospitales, ¿no? Después de eso hemos quedado debilitados como sistema, porque el sistema necesita más profesionales y tenemos dificultad para tenerlos. Eso para mí es un hándicap en estos momentos. Y la segunda debilidad, que claro se puede ver como debilidad o como fortaleza, es que cuando se produce una situación de crisis, el mercado se convierte en un mercado muy voraz, que no acepta más situaciones ni entiende la lógica de que o nos salvamos todos o no se salva ninguno, porque aquí vamos todos de la mano. No podemos, el mundo está abierto y no es cerrado, pero en el inmediato existe la voracidad del mercado y existe el cerrarse, ¿no? Yo creo que la falta de personal y la falta de una sociedad global, aunque hay una sociedad global, los comportamientos no son solidarios. Bueno, lo que sí que, digamos, de los deberes, que no es que llegáramos, o sea, que hemos hecho, pero porque además ya venían tarde en el año 2020, ¿no? Agencias de salud pública, sistemas de vigilancia. Creo que los sistemas de información en el conjunto del Estado, pero en lo que hay en el Ministerio, mejoraron en un año lo que no hayan mejorado en la década anterior, la creación de una reserva estratégica, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, creo que esos elementos que son los que se han ido cubriendo principalmente en los últimos 2 años, y ahora que sacaremos dentro de nada el Real Decreto de Preparación y el Plan Nacional, el Real Decreto para el Plan Nacional de Preparación y Respuesta, creo que esos sí que son elementos importantes. Pero si tuviera que señalar los elementos que creo que todavía fallan, estando totalmente de acuerdo con Alberto, con lo que ha comentado sobre profesionales y mencionando un par más, uno tendría que ver todavía con los fallos existentes con las cadenas globales de suministro y una excesiva dependencia todavía de esas cadenas globales. Creo que sí que ha habido mejoras en términos de autonomía estratégica, pero ahí queda mucho por avanzar. Y luego, aunque es un problema global, pero que creo que tiene una repercusión a nivel nacional, es todo lo que tiene que ver con esa especie de, digamos, de poco menos que persecución conceptual e ideológica que ha habido hacia las organizaciones de salud global en el último año especialmente. Creo que
en España, cuando se organizaban las políticas, tener un referente como era especialmente la Organización Mundial de la Salud, que fuera fuerte y sólidamente legitimado a nivel global, era algo que a nivel doméstico era de grandísima utilidad, y eso creo que es algo que hay que luchar para mantener, reconstituir y reforzar, porque a nivel nacional también tendría gran relevancia. Yo creo que a nivel global podemos perfectamente extrapolar a nivel regional, a nivel nacional. Se ha avanzado muchísimo en la comunicación entre la comunidad científica, no cabe duda que hemos mejorado. La cuestión de los recursos humanos claramente es uno de los déficits en muchos países donde todavía tenemos que avanzar. La cuestión de la solidaridad a nivel global, porque ahí entra otro factor que no a lo mejor en países más avanzados pues no necesitaría. Y luego efectivamente la credibilidad. Y ahí voy a ser un poco provocativa. Habéis seguido todos lo del Pandemic Treaty, ¿no? El tratado sobre pandemias, que ha sido una negociación lenta, dolorosa y donde, desgraciadamente, se usa la palabra consenso como algo muy bonito, ¿no? Cuando alguien dice se aprobó por consenso, dice que bien, suena positivo, pero a veces nos olvidamos que para llegar a un consenso baja siempre al mínimo común denominador, y eso en salud pública no es bueno. Y en este caso se llegó a un bajísimo común denominador para llegar a ese consenso que efectivamente no nos dio la protección que esperábamos de un tipo de pacto pandémico como es este. Pero es cierto que se ha avanzado muchísimo en colaboración entre comunidades científicas, independientemente o no del pacto o del tratado que se haya hecho. Y la credibilidad, efectivamente, estos últimos años, antes se nombraba la OMS y decía la OMS. Y yo me acuerdo cuando yo llegué a la OMS, para mí yo pensaba que eran todos con barba blanca, larga y sabios, ¿no? No es así. Pero sigue teniendo esa capacidad de convocatoria de los mejores expertos del mundo y atacar a organismos de ese tipo que dan esa estabilidad y esa fuerza que necesitamos todos, supongo, para asegurarnos de que la ciencia es la mejor, pues eso habría que combatirlo. Eso representa una fuga ahí de agua que no podríamos permitirnos, no deberíamos permitirnos. Bueno, ampliando el foco de lo que estamos viendo hasta ahora, los determinantes sociales, las enfermedades no transmisibles, la cronicidad, explican gran parte de la carga de enfermedad y el impacto sobre los sistemas sanitarios, pero las políticas no terminan de dar respuesta a toda esta situación. Entonces, también desde el nivel autonómico, nacional, global, ¿cuáles son los cambios o el gran cambio imprescindible para afrontar estos retos de futuro? Y no sé si se puede mencionar algún ejemplo de actuación reciente que se haya podido llevar a cabo y que de verdad marque impacto y marque cambio en esta situación. Bueno, los sistemas están basados más en el tratamiento, en la enfermedad, que en la prevención, ¿no? Yo creo que lo fundamental es virar el sistema para que si vamos a vivir más años. Antes citaba que en el País Vasco tenemos, bueno, todo el norte de España lo es, pero una población muy envejecida. Cada 10 años estimamos que vamos a ganar 3 años más de vida. Lo lógico sería que nuestra salud del futuro va a depender de lo que hagamos hoy, trasladar esa información al ciudadano para que sea consciente de que la salud no se gana cuando uno va al médico, sino cuando uno tiene unos hábitos de vida saludables, ¿no? Y ahí todo lo que sea prevención y promoción de la salud debe ser nuestro gran reto, ¿no? Es decir, nosotros tenemos, hay aquí varias personas del País Vasco. Hay en la televisión vasca, todos los años, se llama el Telemaratoia, que se establece una forma de recaudar dinero. La gente llama para recaudar. Este año es, no sé exactamente, es ganar envejecimiento saludable. Es promover acciones para que el paciente sea consciente de que su salud, y sobre todo, yo creo que el ejemplo mayor es cuando uno se interpela a sí mismo y que no se vea como una carga para los suyos. Entonces enseguida lo entiende, ¿no? Tenemos una sociedad que 1/3 de los pacientes que fallecen tienen afectaciones de disfunción cognitiva, y eso hay que trasladarlo en acciones que los pacientes o que los ciudadanos sean conscientes de relacionarse, de tener actividades que generen tanto de la alimentación, pero para ello también, lo citaba antes la doctora Neira, que es el hecho de la función de los ayuntamientos, que la opción
más fácil para un ciudadano sea la opción más saludable, aunque luego no la elija, pero que si la ciudad le permite tener un bidegorri para andar o un sistema, que la puede elegir. Si es más fácil alimentarse o si fomentamos la comida de fruta, pues que tenga un IVA distinto. Es decir, tenemos que favorecer que el ciudadano tenga hábitos de vida que le sean la opción más fácil, la que primero elijan, aunque luego en su libertad pueden elegir otras, ¿no? Sí, cuando hablamos de cronicidad, envejecimiento, etcétera, etcétera, parece que en muchas ocasiones lo que hacemos es intentar buscar una especie de spin-off de algo que ya conocemos, que es la atención primaria, ¿no? Yo, si tuviera que señalar una sola cosa, señalaría las medidas que están recogidas en el informe que presentamos hace 2 semanas en el Ministerio de Sanidad, informe elaborado por la Oficina Regional, por la Oficina de Atención Primaria de la Oficina Regional para Europa de la OMS y el Observatorio Europeo de Políticas y Sistemas de Salud, con recomendaciones sobre de qué manera incorporar a nuestro sistema sanitario, especialmente al Sistema Nacional de Salud, medidas encaminadas para mejorar la longitudinalidad, lo que ellos llaman la continuidad relacional de cuidados, la longitudinalidad en nuestro sistema. Porque me parece el claro ejemplo de medida concreta que se asienta en una estructura ya generada, que es la atención primaria, y que alinea los intereses de paciente, sistema, presión asistencial y recursos económicos, ¿no? Sabemos que tener durante más tiempo al mismo profesional reduce mortalidad, ingresos y visitas a urgencias. Sabemos que reduce también la frecuentación por parte de los pacientes, especialmente de los pacientes mayores y de los pacientes crónicos complejos, pero también sabemos además que es una especie, tiene un papel, la longitudinalidad, multiplicador en el número de profesionales. O sea, que tener 10 profesionales normales es como tener 15 profesionales con longitudinalidad, por decirlo de alguna forma. Entonces, creo que medidas encaminadas justamente en ese ámbito es un ejemplo de buena práctica para vencer ese reto. María. Yo es que cuando hablamos de prevención, por ejemplo, incluso con profesionales les pregunto prevención y me dicen, sí, prevención como la detección precoz del cáncer de mama. Digo, sí, pero eso es prevención secundaria. Creo que tenemos que repasar los principios de la prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria. Los 3 son fundamentales. La detección precoz del cáncer de mama es fundamental, pero el crear un entorno en donde se va a reducir la probabilidad de que se desarrolle ese cáncer de mama o crear un entorno donde se va a reducir la probabilidad de que estos niños sean obesos y que por lo tanto desarrollen unas enfermedades relacionadas con esa obesidad o ese sedentarismo, crear un entorno donde respiremos un aire que no provoque todas las enfermedades cardiovasculares y respiratorias que estamos viendo y neurológicas. Ahí es donde tenemos un trabajo fundamental, yo creo, de posibilidad de llegar a una cronificación de enfermedades y a ser, bueno, que nuestra curva demagógica, ¿no? Demográfica. Bueno, a lo mejor demagógica con la demografía, sí. A lo mejor demagógica también, pero que no va a cambiar. O sea, yo soy asturiana y en Asturias el problema no tenemos niños. O sea, yo ya no, claramente, pero hay un problema demográfico importante y no se va a solucionar en unos años. Hace poco nombraron un íntimo amigo mío responsable del problema demográfico en Asturias y a los 3 años le dijeron, a ver, resultados. Dice, no, hombre, resultados, no os puedo dar resultados, ¿no? Y efectivamente es un tema que vamos a tener que... La salud mental. Los escandinavos, el otro día en una cumbre sobre salud pública con los países escandinavos, el gran problema que tenía el ministro de Salud de Noruega era que los niños pasan demasiadas horas mirando una pantalla y que salud tenía trastornos del sueño, problemas mentales. O sea, realmente lo que está condicionando nuestra salud son nuestros estilos de vida, el entorno en el que vivimos y a lo que estamos expuestos. Con lo cual, ahí una buena discusión estratégica y unas buenas propuestas creo que serían la mejor manera. En China el otro día, con 7.000 cardiólogos, la gran satisfacción que tuve es que la keynote, al abrir ese congreso con 7.000 cardiólogos súper especializados, su tema faro al inicio, cuando estaban todos juntos, fue la contaminación del aire. Y
eso es prevención primaria, ¿no? Ver cómo un cardiólogo está preocupado por ver que sus pacientes están teniendo problemas relacionados con la mala calidad del aire que respiran y que eso cronifica las enfermedades y las agudiza también. Sí, quería completar. Nosotros tenemos un observatorio, que lo he citado antes, que cualquiera puede entrar, observatorio de salud, y uno puede entrar al centro de salud suyo, que corresponde a sus calles, y ahí puede ver cuál es el índice de la mortalidad, es decir, cuál es la edad media en hombres y mujeres, cuáles son si son la población diabéticos que son, si toman ansiolíticos, si toman antidepresivos, cuál tipo, si tienen mortalidad por cáncer, cuánto visitan al médico, cuánto visitan al enfermero. Y esto nos permite que cada centro de salud pueda hacer acciones concretas diferenciadas en cada centro de salud o en cada área sanitaria. Y tenemos ejemplos antes que conocías, María Fuenterrabía, Hondarribi. Bueno, pues es muy diferente Fuenterrabía de Irún sanitariamente. Y es curioso porque eso permite a los ayuntamientos también comprometerse en acciones que pueden ser en unos sitios, fomentar caminatas, si tienen más problemas de diabetes o tienen más problemas de densidad, pues que favorecer que en las asociaciones de mujeres puedan hacer más ganchillas, es decir, y orientar muchas partes de la actividad en función del Observatorio de Salud. Y a nosotros también actuar desde el punto de vista sanitario. Y vamos a dar paso al público, pero son las 18:57 y tenemos el compromiso de terminar en 3 minutos a las 7. Así que voy a hacer una última pregunta y con ello cerramos. Todos asumimos que la salud pública es la mejor inversión. Decía María que debería llegar al 25% del gasto. La realidad es que se queda en el 2%, aunque haya que contabilizar otros muchos elementos que también son salud pública en otras partidas no sanitarias, en este caso. Pero la realidad es que cuando llega el presupuesto, la salud pública como tal es la gran perdedora. Hemos venido de años que casi alcanzó el 4% a nivel nacional en España, vinculado a la pandemia, lógicamente, pero ya estamos en un pleno declive y en los últimos datos oficiales, creo que del 23, cifra en 1,7, 1,8 la inversión en salud pública. ¿Qué es lo que habría que cambiar? No sé si presupuestariamente, no sé en qué otros ámbitos, para que la salud pública deje de ser esa perdedora de los presupuestos y realmente se empiecen a poner los recursos ahí pues para mejorar la salud, para gestionar mejor, para... Bueno, nosotros en el País Vasco, y me parece que es muy parecido en todas las comunidades autónomas, prácticamente el 40% del presupuesto de un gobierno es salud. De ese 40%, de Eriofarma, nosotros de 5.354 millones, 1.000 millones es para fármacos. Pero cuando yo he tenido que ir al Parlamento a defender la Dirección de Salud Pública, cuál era el montante que llevaba, he tenido que discutir e intentar convencerles a todos que no estaba solo en la partida de salud pública, porque he citado los faros de innovación. El Moangel estaba en los faros de innovación, que hay una partida terrible. En planificación también está salud pública. En Osakidecha estaba salud pública. Esta necesidad que a veces tenemos de llevar las cosas, cuando hacemos un presupuesto, a un Excel, y en el Excel que esté encajonado en una dirección, la Dirección de Salud Pública, y no atiende nadie a razones que, además de ahí, la salud pública es transversal y está en otras muchas partidas. Los cribados también están y están en otra área. Las vacunas están en otra área. Entonces, es difícil a veces concretar, por lo menos es a nosotros, en una cantidad precisa, porque la cantidad está expandida en diferentes líneas, ¿no? Pero además, insisto, el presupuesto de un sistema sanitario que incluye también la salud pública está ya en unos niveles altísimos. Insisto, un 40% de un gobierno es que está prácticamente en el nivel máximo que puede alcanzar. Cuando hablamos de necesidades de notable incremento relativo de partidas concretas, lo hacemos mucho con atención primaria, pero en este caso con salud pública, yo lo primero que pregunto es ¿para qué? ¿No? Porque si de un día para otro, si de un año para otro duplicamos el gasto en salud pública, o bien es porque se ha duplicado en bienes y servicios y entonces ha venido a un consumible como puede hacer algunas vacunas concretas, otro tipo de cosas, o bien es difícil de gestionar, ¿no? Entonces yo creo que hay dos ámbitos en los cuales sí que tiene que haber una mejora
digamos, en la próxima década, ¿no? Que está relacionado, uno, en lo relacionado con la vigilancia en el ámbito de la salud pública y no solamente la vigilancia de enfermedades transmisibles. Y creo que, bueno, a ese respecto nosotros en lo que nos toca con la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública sí que va a haber un impulso ahí importante. Y otro en lo que tiene que ver con eso que se denomina la inteligencia epidemiológica, ¿no? Tener la capacidad de manejar una masa importante de datos que nos permita tomar decisiones a futuro. Pero yo creo que el crecimiento de las políticas de salud pública principales de lo que hemos hablado aquí no es que no esté en la parte de sanidad, es que ni siquiera está en la parte está en la parte de los presupuestos de los que no estamos aquí, que es principalmente las entidades locales. Lo que más aporta en la salud cotidiana de alguien está más vinculado con el gasto en zonas verdes o en transporte en su municipio que con el gasto en ratio de profesionales en otros ámbitos, ¿no? Y luego hay otra cosa, y es que, por ejemplo, uno de los grandes, digamos, ítems o uno de los grandes ámbitos de salud pública en los últimos 30 años ha tenido que ver, por ejemplo, con la prevención, control, atención, diagnóstico, etcétera, etcétera, de la infección por VIH, ¿no? Y, de hecho, podríamos contar la historia de la salud pública en España con lo que ocurrió desde el primer caso diagnosticado de VIH hasta el día de hoy. Sin embargo, uno se pone a ver qué de todo lo que se hace de VIH, que nadie dudaría que es una respuesta en el ámbito de la salud pública, qué de todo se computa como gasto en salud pública. Y es mínimo, porque tiene que ver con las políticas relacionadas especialmente con el asociacionismo, organizaciones locales, organizaciones profesionales, etcétera, etcétera, pero luego todo lo que tiene que ver con diagnóstico, tratamiento, incluso en algunos lugares, dependiendo de dónde lo computen en la comunidad autónoma, la profilaxis, predisposición, etcétera, etcétera, queda computado en todo lo que tiene que ver con gasto farmacéutico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que de las políticas concretas, lo que tiene que ver con vigilancia e inteligencia epidemiológica y de lo que a nosotros nos compete a nivel nacional, eso va a tener un importante impulso en la Agencia Estatal de Salud Pública. María. No, totalmente de acuerdo, creo que lo han descrito perfectamente. Es cierto que la salud pública no se trata de aumentar el porcentaje de gasto, porque, como tú bien decías, ¿para qué, no? La cuestión está en cambiar la manera en que utilizamos la salud pública, porque ni siquiera necesitas tanto dinero para hacer buena salud pública. Necesitas, a veces con una intervención política, el resultado es enorme. Por ejemplo, la iodación de la sal en algunos lugares ha representado que el hipotiroidismo, el cretinismo desapareciera. Y los que somos de zonas montañosas sabemos. Eso no es que se ha gastado muchísimo, es una decisión inteligente, es una decisión estratégica, tómase de esa decisión y los resultados, el beneficio es enorme. Efectivamente, a nivel local, a nivel municipal, a nivel urbanístico, es donde tenemos también una capacidad impresionante. Por eso, donde tenemos que gastar el dinero en salud pública y con un pequeñísimo aumento los resultados podrían ser enormes, es donde tengamos la capacidad de influenciar políticamente. Y para eso necesitamos usar argumentos positivos. Creo que tenemos que empezar a cambiar el hecho de que la salud pública no es glamurosa. Es glamurosa cuando podemos distribuir vacunas, porque se cuentan. Entonces cuentas y dices, distribuí, Gavi está siempre muy bien cotizado a nivel global porque dicen, tantos millones de vacunas fueron enviados a África este año y todos los donantes, ¡ah, qué maravilla! Tantas redes mosquiteras impregnadas fueron enviadas para la prevención de malaria. ¡Ah, yo fui uno de esos que contribuí! ¿Por qué lo tocas? Porque son intervenciones que puedes cuantificar y tocar. Sin embargo, si dices, bueno, retiré el mercurio de un producto y eso hizo que subiera el coeficiente intelectual de esa población, pues a lo mejor un 1, un 2. Caramba, eso no es... Pero nunca lo contamos. No hemos contado nunca todos esos beneficios de la salud pública. Y yo creo que ahí es donde tenemos que ser un poco más tácticos en identificar esos beneficios, porque no necesitamos muchísimo. El asistencial, claro que es lo más caro siempre, y los hospitales, pero sí que necesitamos un gasto estratégico, inteligente y de influencia. Hay que influenciar a esos alcaldes y hay que darles el argumento positivo para que digan, mira, si haces esto, estás salvando tantos casos, reduciendo tantos casos de asma y a lo mejor hasta te puedo ayudar contándolo y eso te da más votos. No quiero entrar en cuestiones políticas aquí de otro tipo, pero hay que contarles a los alcaldes que las decisiones que toman tienen un impacto negativo o positivo en la salud, y lo positivo, si se lo contamos, pues a lo mejor sirve para que haga mucho más. Yo creo que los de salud pública tenemos que ser un poco mejores
no cambiar de estrategia, pero sí de táctica en la comunicación y usar eso para influenciar. Pero nuestro dinero en realidad viene de la capacidad de influencia, porque una decisión de salud pública buena puede tener un impacto enorme y a lo mejor la inversión en dinero no es tanta como, o es una vez y ya no necesitas más. Muy bien, pues en lo que nos toca a Eso nosotros... no quiere decir que no quiero que se invierta en salud pública, por favor, no me Trataremos de influir en esa comunicación para que todo el mundo sea consciente de que tiene un papel en la mejora de la salud pública. Y bueno, nosotros seguiremos con esta misión de fomentar el diálogo y a informar verazmente de lo que sucede en el sector. Esperamos seguir realizando actividades como esta en los próximos años y como las que realizamos a lo largo de cada ejercicio. Y nada más que agradecer a los tres, agradecer a los 40 que han pasado por mesas similares a estas a lo largo de todo el año y agradecer a todos los que también, bueno, a los patrocinadores, lógicamente, y a todos los que nos habéis acompañado en estas sesiones, que espero que haya sido productiva para vosotros, al igual que a nosotros nos ha parecido que ha sido un ciclo de los que merece la pena haber realizado. No nos arrepentimos para nada desde Diario Pharma de haber contribuido a este entorno de reflexión y de diálogo y seguiremos haciéndolo. Muy bien, muchas gracias a los tres. Gracias.